Biografías. Personalidades que cambiaron la historia con sus invenciones. Hoy presentamos George Boole. George Boole nació el 2 de noviembre de 1815 en Lincoln, Inglaterra. Fue un matemático, lógico y filósofo británico, conocido por sus contribuciones fundamentales al campo de la lógica y por su desarrollo del álgebra booleana. Boole es considerado uno de los pioneros de la era de la información y su trabajo sentó las bases de la lógica matemática y la computación moderna. Boole provenía de una familia modesta, hijo de John Boole y Mary Ann Joyce. Su padre, John, era un modesto zapatero y cuidador de jardines, mientras que su madre, Mary Ann, era ama de casa. Aunque la familia Boole no era adinerada, se esforzaron por brindar a George las oportunidades que pudieron. A la edad de 16 años, comenzó a trabajar como maestro en una escuela local. En cuanto al amor y la familia de George Boole, uno de los aspectos más destacados de su vida fue su matrimonio con Mary Averill. Mary era la sobrina de George Averill, un famoso topógrafo británico que dio nombre al monte Everest. George Boole y Mary Averill se casaron el 11 de septiembre de 1855 y tuvieron 5 hijas juntos: Mary Helen, Margaret, Alicia, Lucy y Ethel. El matrimonio entre George y Mary fue descrito como sólido y amoroso. Mary, al igual que George, era una persona muy inteligente y apoyaba sus esfuerzos académicos. Aunque Mary no era matemática ni científica, compartía su interés por el aprendizaje y la educación. Se dice que Mary leía las obras de George y discutía sus ideas con él, lo que demuestra una relación de respeto mutuo y apoyo intelectual. George Boole también tuvo una estrecha relación con sus hijas. Aunque la mayoría de las mujeres de la época no tenían acceso a una educación formal, George Boole enseñó a sus hijas matemáticas y les brindó una educación rigurosa. Sus hijas crecieron en un ambiente intelectualmente estimulante y se interesaron por las matemáticas y la lógica, lo que refleja la influencia de su padre en su formación. Desde joven mostró habilidades matemáticas destacadas. Aunque su educación formal fue limitada, su amor por el aprendizaje lo llevó a estudiar de manera autodidacta y a desarrollar su propio pensamiento lógico. En 1847, Boole publicó su obra más influyente, El cálculo de la lógica, donde introdujo las ideas fundamentales del álgebra booleana. En esta obra, Boole estableció un sistema algebraico en el que las proposiciones lógicas se expresaban mediante símbolos matemáticos, sentando así las bases de la lógica matemática moderna. Sus ideas fueron revolucionarias y permitieron la manipulación simbólica de la lógica, allanando el camino para la computación lógica y la electrónica digital. El trabajo de Boole tuvo un impacto significativo en el campo de la lógica y la filosofía y sentó las bases para el desarrollo de la ciencia de la computación. Sus ideas se aplicaron posteriormente en el diseño de circuitos electrónicos, lo que condujo al desarrollo de los primeros computadores digitales. La lógica booleana también se convirtió en la base de los sistemas de programación y de los lenguajes de programación modernos. Lamentablemente, la felicidad familiar de George Boole se vio afectada por tragedias. En 1861, su hija mayor, Mary Helen, murió trágicamente a los 17 años de edad. La causa de su fallecimiento fue la fiebre escarlatina, una enfermedad infecciosa que era común en ese tiempo. La fiebre escarlatina es causada por la bacteria del estreptococo del grupo A y se caracteriza por la fiebre alta, la erupción cutánea y otros síntomas como dolor de garganta y malestar general. Esta pérdida afectó profundamente a George y a su esposa Mary. Además, George Boole mismo sufrió problemas de salud en los últimos años de su vida, lo que puso a prueba a la familia. George Boole continuó su carrera académica como profesor de matemáticas en la Universidad de Cork en Irlanda. A pesar de su éxito intelectual, Boole enfrentó dificultades económicas y sociales durante gran parte de su vida. Trágicamente, su salud se vio afectada por el clima húmedo de Irlanda y contrajo neumonía. George Boole falleció el 8 de diciembre de 1864, a los 49 años de edad, de un ataque de fiebre que terminó en un derrame pleural. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de St. Michael, Church Road, Blackrock, un barrio de la ciudad de Cork, en Irlanda. Lugar donde se colocó una placa conmemorativa en la iglesia contigua.
Aunque no vivió para presenciar la plena realización de su impacto en la ciencia y la tecnología, el legado de George Boole perdura hasta el día de hoy. Sus contribuciones a la lógica y la matemática sentaron las bases para la revolución digital y su trabajo sigue siendo fundamental en el campo de la computación moderna. Su nombre y su influencia en la lógica simbólica y la teoría de conjuntos continúan siendo reconocidos y honrados en la actualidad. George Boole escribió varios libros y trabajos académicos a lo largo de su carrera. Algunas de sus obras más destacadas son El análisis matemático de la lógica, 1847. Este libro es considerado su obra más influyente. En él, Boole presentó su sistema de lógica simbólica y estableció las bases para el álgebra booleana, que permitió la manipulación algebraica de las proposiciones lógicas. Una investigación de las leyes del pensamiento en las que se fundamentan las teorías matemáticas de la lógica y las probabilidades, 1854. Esta obra amplió y refinó las ideas presentadas en su libro anterior. Boole desarrolló una teoría más completa de la lógica y exploró su conexión con la teoría de las probabilidades. Ecuaciones diferenciales, 1859. En este libro, Boole abordó el tema de las ecuaciones diferenciales, proporcionando un tratamiento riguroso y analítico de este campo matemático. Leyes del pensamiento, 1854. Edición revisada en 1860. Esta obra es una versión revisada y ampliada de su libro anterior. Boole expone los principios fundamentales de la lógica y muestra su aplicabilidad en diversos campos. Estas obras de George Boole sentaron las bases de la lógica matemática y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la computación y la ciencia de la información. Sus contribuciones siguen siendo relevantes y sus libros continúan siendo estudiados y referenciados en el campo de la lógica y la matemática. El análisis matemático de la lógica. Es una obra influyente que sentó las bases de la lógica matemática y la álgebra booleana. En este libro, Boole desarrolla un sistema simbólico para representar y manipular proposiciones lógicas. Boole introduce el concepto de variables lógicas y utiliza operadores lógicos como y o y no para combinar estas variables y formar expresiones lógicas. Estas expresiones lógicas se representan mediante ecuaciones algebraicas, permitiendo así la aplicación de técnicas algebraicas para resolver problemas lógicos. El enfoque innovador de Boole en el análisis matemático de la lógica fue tratar la lógica como un sistema matemático formal, abriendo el camino para el desarrollo posterior de la lógica matemática y la lógica simbólica. La obra de Boole proporcionó una base teórica sólida para la lógica formal y sus aplicaciones en diversas disciplinas, incluyendo la informática y la teoría de circuitos. Su álgebra booleana fue fundamental para el diseño y el funcionamiento de los primeros computadores digitales. En resumen, el análisis matemático de la lógica. Es una obra revolucionaria que estableció las bases de la lógica matemática moderna y el álgebra booleana, demostrando el poder de la aplicación de métodos matemáticos al razonamiento lógico. Esto fue Biografías. Si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte.